En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Chevasco, Pepe Chevasco, ¿cómo está, José? ¿Cómo te va? Sí, mitad. Como usted, Bien, bueno, usted gracias. ya lo he visto a él aquí y en otros programas también, muy demandado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿no? Sí, siempre se presenta ex oficial mayor del Congreso, pero ha sido mucho más que eso. Y eso es un carguito, pues, hermano, que tienes en la vida, ¿no? Ahora, se me ocurre presentarte una cosa. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciona un oficial mayor del Congreso cuando de pronto, ¡pum!, se desprende un grupo del partido? Por ejemplo, lo que ha pasado con Perú Libre Ajá, es que han salido 3 partidos ya. correcto. Entonces, Dolor de cabeza. ¿Cómo se trabaja en Es eso? un dolor de cabeza. ¿Por qué? No hablo de la evaluación política, no, pero es la evaluación. Dolor de cabeza, ¿por qué? Porque cada grupo parlamentario necesita una oficina nueva. Hay que buscar oficina. Implementar la oficina, computadoras, contratar a la nueva gente. Entonces hay una carga administrativa por la decisión que toman cuando se fragmentan. ¿Me dices qué? ¿Asesores? Sí, claro, porque Para el cada... nuevo partido, para el nuevo grupo. Para el nuevo grupo, porque hay una escala de número de personas que apoyan a los grupos parlamentarios en función al número de integrantes de cada grupo. Entonces llegan los congresistas ya los portavoces nuevos, dónde va a ser mi oficina. He visto una para allá, otra para acá, pero la oficina está ocupada, tienes que sacarlos a los que están ahí, porque nosotros, o si no el grupo, yo presumo que había un problema siguiente con Perú Libre. Eran 40 y pico. Y la oficina que se les asignó seguramente eran para que puedan reunirse 40 y pico personas. Pero como ya no son 40 y pico, No, pues, se han quedado en la mitad. eran 37, si no me Correcto. equivoco. Entonces Eran los 37. parlamentarios van a decir, Entonces, por lo menos, o sea, ahora tiene 17. correcto. Nada Entonces más. dice, si la oficina que le dieron era Nada para más. 40 y pico y ahora son 17, no pueden tener la oficina tan grande. Entonces el segundo grupo que es 22 va a decir, no, ahora son 17. Deme la oficina de ellos porque es más grande y que ellos se vengan a la que tenemos nosotros porque es más chica. Entonces el parlamentario de la oficina que tenía más grande va a decir, no, yo no me muevo de ahí. Y el oficial mayor tiene que encontrar un punto de equilibrio para poder tener a todos contentos. O sea, cada pedazo de grupo parlamentario que se crea en el Congreso es un dolor de cabeza. Yo lo compadezco a mi amigo Huguito Rovira por lo que debe estar pasando. El otro día él vino acá cuando recién estaba conversando, muy optimista, etcétera. Sí. Queremos saber ahora qué dice. Ya lo llamaremos para ver qué dice. Esta cosa de que renuncio por razones de principio, todo el mundo renuncia, pero no explica cuáles son esos principios. ¿Por qué la gente no explica la razón? O sea, yo quiero saber por qué razones esto renuncia pues un parlamentario, un ministro. ¿Tengo derecho o no a saber? Claro, ¿Tengo derecho? Soy un ciudadano. O sea, totalmente. pero te dicen, por razones de principio, es una muletilla, o por razones personales. ¿Por qué no se dice, he renunciado porque tengo una discrepancia sobre tal punto y ya está? Pues mira, esto nace en el año 2000, el Tribunal Constitucional saca una sentencia Ya. para validar, digamos, el hecho de que el grupo parlamentario Juntos por el Perú se pueda dividir. Porque hasta ese momento las reglas del Congreso lo que pretendían era fortalecer los grupos parlamentarios para que no se dividan. Correctamente. Pero como habían problemas allí, y al parecer el Tribunal Constitucional de ese entonces era afín ideológicamente con el grupo parlamentario que quería dividirse, entonces ellos mandan no sé si fue un amparo o algo al TC quejándose, y el TC dice, sí, pues hay que proteger todo, pero cuando haya razones de conciencia pueden dividirse e irse y formar otro grupo. ¿Qué se entiende por razones de conciencia? Entonces, razones de conciencia, pues no sé qué significa, hermano.
Depende de cada quien, supongo. Depende de la conciencia, pues. O sea, Claro, de cada claro, uno. claro. Entonces, eso dio origen, les permitió a este grupo parlamentario de Juntos por el Perú poderse dividir. Y como quedó esto ya en la sentencia del Tribunal Constitucional, ya generó jurisprudencia para el funcionamiento del Congreso, y ahora cuando quieres irte de un grupo dices, tengo razones de conciencia, principios, y no me siento cómodo porque va contra ratatín, patatán, y comienzan a inventar pues un gas ahí, una cosa media rara, ¿no? Para justificar y adecuarse a lo que dijo el TC. Y mira, ahora el Congreso tiene ya 10 grupos parlamentarios, sin contar a los no agrupados, ¿no? Sin contar a los no agrupados, sí. Y hay bancadas que se han creado solamente a partir de estas fragmentaciones. Claro. Lo cual es muy discutible, porque si yo he votado por ti, es porque tú perteneces a tal grupo. Puedo haber votado por muchas razones, pero entre ellas puede ser esa. O si te quieres salir del grupo, consúltame pues. Como que no sabes, no te doy razones. ¿Qué cosa eres, un autócrata? ¿Qué cosa eres, el emperador de la China, que no da razones en tus actos? Claro. Estamos fritos, viejo. No, estamos en un mundo en el cual ya la rendición de cuentas no hay rendición de cuentas. debería ser ya una condición sine qua non, por decirle de alguna forma, ¿no? Para el tema de los políticos, ¿no? Ahora que se va a investigar al presidente Castillo, si se deja investigar, no creo que se va a dejar, pero bien. Están saliendo una serie de castillistas diciendo, eso es atentar contra la majestad del presidente. ¿Cómo majestad del presidente? Oye, ¿qué mentalidad es esta? Mentalidad de corte. Así es, eso, a eso iba. Me estaba remembrando ya a las épocas cortesanas medievales, ¿no? Corte en la cual esto era intocable, pues, señor, o es divino. Bueno, los reyes se consideraban divinos. En nuestro caso, creo que tienen que aterrizar. Claro. Porque la rendición de cuentas, repito, Chemita, ahora es una condición en el mundo en que vivimos, que nos ha tocado vivir, la comunicación, la transparencia, etcétera, no etcétera, se admite etcétera. una cosa así. Ya no se admite el secretismo. No puede ser. Ahora todo el mundo debe estar sujeto al escrutinio. Y si eres funcionario público, doblemente. Porque el sueldo lo pagamos nosotros. O sea, la gente no se da cuenta que es el funcionario público en realidad es el empleado de la población que lo mantiene. ¿Por qué no nos acostumbramos a ver las elecciones como un concurso de trabajo? Un postulante va a conseguir una chamba. ¿Qué es lo que es? Así es, un trabajo. ¿Qué es lo que es? Porque si toda esta gente que renuncia a sus partidos, todo dice por criterio de principio. Si no tiene ningún principio, hombre. No es tu ideología, no tiene la más pálida idea de lo que estás hablando. Sí. ¿Qué pasa? Tú has visto a los políticos en acción durante tanto tiempo, tantos años. ¿Qué pasa con ellos que una vez que son elegidos piensan que Dios los ha indicado? Es Dios el que me ha elegido y no tengo que dar cuenta de mis actos. ¿En nombre de qué? De la gobernabilidad, dicen. Me haces acordar. Oye. Cuando yo era oficial mayor, pues, y tenía ese sentimiento que tú me transmites ahora de indignación, porque yo decía, ¿pero qué le pasa a estos señores? ¿Creen que Dios los ha tocado? Sí, eso lo creen. No, y he tenido varios casos, ¿no? De gente que tocaba la puerta de la oficina. Tiene que atender. ¿Ah, sí? Sí. Usted me atiende primero. Entonces yo decía, pero mire, el parlamentario que está conmigo llegó primero que usted. Y él tiene tanto derecho que usted ya llegó primero. Y algo más, señor congresista. Le he consultado que usted está afuera esperándome. Yo no revelaba con quién estaba. Y me ha dicho que para que usted participe y entre, y me ha dicho que no. Que quiere una reunión privada. Entonces se iba la persona y entraba el nuevo parlamentario. Pero usted tiene que atenderme primero. Yo vengo de un sitio donde he venido, que he estado ganando, así me dijeron, $30,000, $40,000. Me sacrifico por el y, Perú. Y ahora gano tan poco. Y por eso usted debe atenderme primero. Mire, señor, le dije, usted es tan congresista como el resto. Y aquí la gente entra de acuerdo al orden que llega. Esos son los que se zampan en las colas, todo, ¿no? Entonces, pues, imagínate digamos, en principio el problema mental de esta persona, ¿no? ¿Es justificado hablar de una clase política o es un abuso del término? Yo diría que en estos tiempos ya la política no es tan clasista. Ya.
¿no? Claro, claro. El político del moderno, el político de hoy, va entendiendo cada vez de que son aves de paso, Sí, ¿tú crees que eso que son aves de paso, Claro, y que el hecho de que puedan acceder a un cargo público no tienen que verlo como un asunto de clase, de preferencia o de considerarse un reyesuelo, ¿no? Creo que el que accede a un cargo público debe considerarse un empleado del público y que está ahí para servir. Es un sacrificio, ¿no? Cuando me decían, Pepe, tú has sido oficial mayor, sí, le digo, pero yo me considero un peruano privilegiado en el sentido de que me permite poder aplicar lo que yo sé en beneficio del país, ¿no? Eso es lo que yo siempre he pensado, desde siempre, y creo que la condición de los empleados del Poder Legislativo, sean conserjes, sean carpinteros, sean lo que fueren, es una condición privilegiada de poder estar en una institución donde pueden trabajar a favor de su país. Creo que así deben ver las cosas, ¿no? Y en todo el sector público en realidad, y también nosotros en la actividad privada. Lo que hacemos nosotros es en función, pensando en los intereses de un país mejor, un país con futuro para los jóvenes, ¿no? Porque depende del público, depende del pueblo, depende del público. Baja el rating de este programa y ya. Exacto. Yo no puedo decir, yo tengo una investidura. Ante los 5 años no me hagas nada. Señor Philip, usted no se puede meter con mi investidura. Es que hoy estamos, mañana no estamos. ¿Por qué no gusta tanto la guachapería? Bueno, todos somos guachapos. De alguna forma. Es una guachapería. Nos adornamos innecesariamente, ¿no? Nos adornamos, ¿no? Innecesariamente. A algunos les gusta, por ejemplo, ahí me dicen, tú, Pepe, eres tan diplomático para decir las cosas, ¿no? Las dices tan suavecito, que tú me pegas y con gusto recibo lo que sea, ¿no? Pero sí, nos adornamos creo que exageradamente. Creo que las personas debemos ser mucho más sencillas sin pecar de vulgares. Ah, sí, claro. No, eso hay que cuidarlo. No, hay que cuidar muchísimo, ¿no? Vamos a ver, ¿qué te parece en qué pie estamos ya en el Perú? Ya yo soy un viejo escéptico, te voy a decir. Esto no cambia y la verdad es que ya no sé qué falta que salga más audio, ya qué cosa quieren, qué audio quieren que salga ya. ¿De alguien asesinando, un ministro asesinando a alguien? O el presidente ahogando a un personaje. Y hay gente que no hay que investigar, dice, bueno, siempre hay que investigar, obviamente, pero estamos en una situación límite. Esto ya no va para más, tal como yo lo veo. No sé yo también veo que... No sé cuál es tu perspectiva. Mira, hay un nivel de indiferencia también, ¿no? Mira, analizando la conducta ética, digamos, de los actuales gobernantes, dejan muchísimo que desear. Y amén también de la gestión que están realizando. Amén a eso, porque fíjate, el costo de vida ha incrementado. Tú sabes que estoy en la rama del restaurante y eso. Los costos se han incrementado increíblemente. El margen de ganancia está reduciéndose porque los empresarios no quieren subir sus precios y sacrifican su ganancia para no subir los precios. Pero va a llegar el momento en el cual el precio va a tener que... No se han gastado 2.000 millones de soles, me parece, para financiar el tema de la gasolina, ¿no? Y es el mundo al revés, Chemita, porque el que paga gasolina 98 o 97 o 95, que es gasolina más pura, que no contamina, lo castigas y no le bajas el impuesto. Pero el que usa gasolina que contamina, lo beneficias y le bajas el impuesto. Entonces, ¿a quién castigas y a quién no castigas? Hay un mundo al revés, el alza de los precios, el costo laboral, la informalidad. O sea, no tienen ni idea de a quién van a beneficiar las normas que hacen, ¿no? O sea, hacen la verdad que sí. Y sobre todo para decir que bien, ¿no? Han bajado el impuesto, han bajado lo que... Es que es populismo puro, pues. Populismo puro. Y el populismo es perverso, mentiroso, engaña. Y compras voluntades, entre comillas, compras voluntades de las personas con un discurso perverso, malísimo. Es verdad. Y eso no está bien de un político. Dicen, no, que el político debe mentir. Yo creo que no. Creo que el político tiene que ser transparente, decir la verdad.
La fregué, pues disculpen, perdónenme, ¿no? Soy humano, Claro. ¿no? Pero no, Nunca hay una autocrítica a estos grandes, ¿no? no existe, No existe la autocrítica. no existe. No. La gente, A lo más que te admiten, en este gobierno no te admiten nada, digamos, pero además no entienden la pregunta. Pero en general digo, ¿y cuál considera usted su mayor defecto en su gestión? La mala comunicación. le echan la culpa a la prensa. Le echan la culpa a la prensa. ¿Cómo la mala comunicación? O sea que la inflación es por mala comunicación. ¿A eso le llaman mala comunicación? Que ha aumentado el porcentaje de peruanos que no les alcanza para alimentarse, Sí, como lo estamos viendo. no hay para comer. Es un problema de comunicación, de tergiversación de la prensa. ¿Qué tiene que ver la tergiversación de la prensa, caracho, con el precio de la papa? Quiero saber yo. Pero en fin, que nos hace creer eso. No, es que sí, buscan una justificación totalmente ilógica en lugar de incentivar la confianza y el crecimiento económico y la inversión, que es lo que genera más empleo y mayor cantidad de riqueza, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un problema, el gobernante tiene un problema de carácter ético, tiene temas de mala gestión. Encima, nuestro presidente no sale a la prensa más de 100 días. Qué horror, 102 ya. 102 hoy El día. comercio le va todos los días, le pone un letrero. 102, 103. Entonces el presidente tiene que rendir cuentas, tiene que saber explicar a la población las El cosas. otro día veía este ministro de Cultura, bueno, Cultura, en fin, puede ser el ministro de lo que le dé la gana, esto saliendo, no, si el presidente sí comunica con la prensa, no se preocupe, le decía saliendo a Palacio este señor. Sí. En cualquier momento se va a comunicar. Eso leí hoy día en una de las chiquitas cortitas de un periódico, ¿no? Posible. Usted hay que esperar la voluntad de este hombre. Sí, en cualquier momento lo va a llamar, se va a comunicar. ¿Qué es esto? No. Gastos innecesarios en estas reuniones descentralizadas del Consejo de Ministros, ¿no? Que no llevan a nada. No, no. Lo mismo hace el Congreso, ojo, con esas sesiones descentralizadas en provincias también es un gasto innecesario sin ningún tipo de efecto para nadie, ¿no? Es más negativo que positivo en mi opinión. Totalmente negativo. Pero además no son pues verdaderos consejos de ministros, ¿no? Tú sabes que Son no sé, son temas mítines, proselitistas, ¿no? micromítines en coliseos cerrados, con ciudades tomadas por la policía. Leía hoy el comercio, 400.000 solo está costando esa barbaridad. 400.000, ¿no? 400.000, o sea. Eh, Y por el y prurito las señoras de las ollas Comunes. populares no les dan los alimentos que le tienen que Así dar. es. Hemos Así es. llegado a un nivel de hambre increíble, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía, ahorita entramos a la OCDE? No, ya somos un país de clase media alta, ¿no? Eso ha sido hasta hace poco, viejo. Hasta hace poco. Recuerdo que Úrsula Letona presidía la comisión en el Congreso sobre el particular y el propósito de eso es generar ciertos niveles económicos y sociales para poder acceder Claro, a una comunidad, a la OCDE. a la OCDE, a la OCDE. Pero ahora, Como un estándar. pero ahora eso no. Y además, creo que estamos sufriendo de que el sistema político no tiene mecanismos de desfogue, de auto. Tu cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo, tiene una llaga y se regenera, ¿no? Bien, el cuerpo político del país, el sistema político del país, no tiene una forma de regenerarse sino esperar un periodo muy largo. Entonces no hay mecanismo para poder corregir estas cosas, ¿no? Entonces, cuando se aplican los procedimientos parlamentarios de las censuras, denuncias constitucionales, etcétera, etcétera, algunas personas lo interpretan como malo. Sí. Pero no es malo. Es la manera que tenemos de poder corregir las cosas, ¿no? Y creo que el Congreso debe actuar con cierta celeridad Sí. ante esta crisis política que estamos sufriendo todos, sufriendo. La gente está realmente con el ánimo bien caído. Todo el mundo me lo dice en la calle. Y no ven salida, pues. Ánimos caídos, las personas paran de mal humor, Eso es verdad. molestas. Y uno mismo no sabe por qué. Sí, ¿no? se despierta molesto. Sí. Hoy día yo estaba conduciendo acá y en el peaje también la gente molesta. Me tocan el claxon, como si el mundo pues no va, no pueden demorar un minutito, ¿no? Porque pasa el peatón y no se detiene en la cebra
y el de atrás está todo molesta, la ira, la cólera. No tenemos una sociedad feliz, ¿no? Hay mucha carencia. Y eso se transmite, o lo transmiten las personas en su forma de actuar y de pensar y de hablar y de sentir. Y eso daña las relaciones y daña los países, ¿no? Y las sociedades, ¿no? Yo siento eso, Chemita, ¿no? No, yo lo siento. Yo creo que también, calle, ¿no? Algo poco, vivo cerca de acá, pero en las pocas cuadras que camino hasta acá, me doy cuenta de eso, la gente que me para hablar. La gente está... Ayer yo tomo pocos taxis ya, pero ayer tuve que tomar un taxi, era tremendo el taxi, estaba desesperado. Estaba desesperado. Y esta es parte de cómo es que el gobernante no se da cuenta que influye en todo aspecto, en el comportamiento y la conducta humana. Yo creo que el presidente no tiene sensibilidad. O sea, creo que este es un borderline, prácticamente. Con la disculpa de caso a los que sí saben, que son los psicólogos y compañía. Una persona normal tiene que sufrir un mínimo de empatía con la población. Claro. O sea, si en este momento, acá en la pantalla, ponemos un retrato o un video de niños famélicos, tú y yo al ver eso tenemos que sufrir. Si no sufrimos, algo está mal en mi cerebro. Así es. Si veo que alguien le pega a un perro a golpes en la calle, yo tengo que sufrir y tengo que impedirlo, si puedo. Si no sufro con eso, no tengo empatía, pues. Entonces hay un rasgo un poco psicótico ahí. Sí. Y esta gente no sufre. Y yo veo gente que no. Cuando se le pregunta a algún gobernante esto, oiga, la FAO ha dicho que puede haber 15 millones de gente con déficit alimenticio en el Perú. Bueno, pero eso es por la guerra de Rusia con Ucrania. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Entonces te responden por ese lado. No te dicen, lo siento mucho, y haremos todo lo posible por solucionar el problema del hambre. Claro. El otro, el maestro Chotano, lo que te dice es que se van a morir de hambre los vagos. Sí, he leído te dije la vez pasada, sí. ¿qué cosa es esto? Sí. Una cosa un poco otra. Es una cosa medio psicótica. Sí. O sea, si hemos perdido ya la compasión, hemos perdido todo, creo yo. Y estamos en ese camino. Y él no se da cuenta que sus actos de gobierno, su indiferencia también, su lenguaje, hace que los peruanos no sintamos pues que tenemos un líder, ¿no? Que pueda solucionar las cosas, claro, ¿no? Claro. El tema de, sobre todo del hambre, los sectores populares, ¿no? Yo transito por varios sitios de Lima, digamos de los niveles socioeconómicos CDE, ¿no? Y te das cuenta, el termómetro de las personas que piden pues limosna en las esquinas, ¿no? Se va incrementando, ¿no? Y cada vez los cuadros son muchos más estremecedores, ¿no? Niñas con niños en brazos, o sea, aún no terminan de crecer estas niñitas y ya están con niños en brazos, ¿no? Entonces, y la cantidad de orates por la calle, yo no entiendo que no existe una política pública de salud, también, sí. Porque yo he visto la vez pasada, venía por evitamiento, Chemita, y vi una persona con corbata, sí, claro, caminando en forma desorbitada y agarrándose tirándose una piedra en la cabeza, ¿no? Disculpa que me ría, pero es una cosa terrible. O sea, y digo, ¿y no está la política de salud pública, caminándose y golpeándose la cabeza y hablando solo y sangrando, ¿no? Y era un joven de unos 35 años, con camisa, corbata, sin zapatos, y tú notabas que algo ha pasado, porque eso es un trabajador, qué sé yo, y caminando y golpeándose la cabeza y sangrando y hablando solo, ¿no? Y tú ves la cantidad de gente también que es un peligro para la salud social, sí, porque hay mucho orate que podría actuar en forma violenta frente a alguien, pero no encuentro ni siquiera ni he visto, ni sé si en la cabeza del señor ministro de Salud estará el tema de comenzar a recoger a esa gente que está por las calles indigente, que mucha gente son locas. Sí.
Y no digo loca en el término despectivo, sino que son tan enfermitas de la cabeza. O sea, no hay una sensibilidad. Muchas veces el gobernante lo que hace es fijarse en el número, que está bien, porque es un indicador, pues subes o bajas. Pero el número es muy frío. Entonces el gobernante tiene que ser sensibilidad social en todos los extremos. Y eso yo no lo siento. Y cuando tú haces una mala política pública que genera que no haya empleo, que no haya crecimiento, que la gente no pueda generar riqueza, platita para poder siquiera comer. ¿De qué gobernante estamos hablando? ¿De qué tipo de gobernante estamos hablando? A nivel del hambre, pues. La crisis humanitaria, claro, prácticamente ya, ¿no? Y eso lo ves y lo percibes, ¿no? Lo percibes con los actos que las personas que están gobernando ahora realizan. No me refiero solamente, Chivita, quiero ser también justo en decir que no me refiero únicamente al presidente de la República, claro, y a sus ministros. Sí, claro. Me refiero a tantos alcaldes que hay en todo el Perú, tantos presidentes regionales o gobernadores regionales que hay en todo el país, ¿no? Voy a ir a una pausa con tu Vamos a la pausa. José Pepe Echevajo está con nosotros. Ha dicho cosas muy interesantes sobre, uno, los problemas que trae para un oficial mayor del Congreso la formación de nuevos grupos políticos. Dos, el empoderamiento de estos padres de la patria, que le tocan la puerta a golpes pidiendo atención preferente, porque se están sacrificando por el Perú, algo realmente insólito, ridículo, pero que funciona así, Tres, el hecho de que ellos muchas veces no motivan sus decisiones. Ejemplo, lo que está pasando con Perú Libre, acabo de entregar mi renuncia por razones personales. ¿Qué significa personal, señor? No puedo decir. Acabo de presentar mi renuncia por razones de principio. ¿Qué principio ha sido vulnerado? Me reservo la opinión. Entonces, ¿quiénes son esta gente? ¿Por qué votamos por ellos? Deberían informarnos. Y esto no depende de leyes. La actitud, bueno, y lo último que comentaba Pepe, es la actitud que los gobernantes en general, el presidente y todo el mundo, deberían tener de simpatía frente a los problemas del prójimo. Parece que no la tiene. Yo personalmente, mi opinión, el señor Castillo no la tiene, porque dice que si tienen hambre, ¿quiénes son los que van a tener hambre? ¡Los ociosos! Mira, el Perú... El año 2022 está diciendo... Mira, el país, nuestro país, tú puedes trabajar sin dormir y no tienes para comer. Por supuesto, pero por supuesto. Gente que trabaja 12, 14 horas. Claro, no les alcanza. No le alcanza, güey. Eso entonces, es verdad. Claro. Eso es verdad. Entonces, esta falta de empatía, oye, es un rasgo pero peligroso. También, Chemita, por parte del presidente Castillo, también su falta de haber trajinado por la vida. Sí, pues, no ha trajinado, pues. No ha trajinado, ¿no? Las personas que realmente trajinan, trabajan, se fajan, sacrifican, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, veo a los empresarios y cómo la ideología esta comunista va contra el empresario, cuando el empresario es el que arriesga su plata para generar riqueza y trabajo. Además, hay una idea ridícula, hay una caricatura de un empresario del siglo XVIII, ¿no? Claro. Eso ya no existe, pues. Claro. Puede haber casos, evidentemente, pero hay leyes, pues, para combatir. O sea, el Estado no protege a los vampiros estos. No es verdad. Pero hay mucha gente que le gusta creer eso. Sí. Para sentirse bien, ¿no? Sí, le echan la culpa a otros. Son perseguidos. Y siempre, al menos en general, el comportamiento del Estado, pero como hay énfasis en este gobierno, Chemita, castiga más a la clase media. Sí, definitivamente. No, mira, yo en una oportunidad trabajé cuando cuando estaba fuera del Congreso, lógicamente, y trabajé como jefe de campaña de un candidato. Y nos fuimos a Villa El Salvador. Llegamos a un lugar que era un asentamiento humano, pero la característica de todo el asentamiento humano, Chemita, era que todas las casitas tenían su antena de DirecTV. Claro. Entonces me llamó la atención. Entonces vi por las ventanas del asentamiento caminando y todas las casitas tenían su televisor LED. Tenían su equipo de sonido. Tenían sus artefactos eléctricos y que está bien.
Entonces, conversando con los moradores, le digo, ¿y cómo hacen para tener cable? Esto, que lo otro. Mire, doctor, me dijeron. Casa no pagamos, porque es asentamiento humano. Salud no pagamos, porque tenemos la posta médica. El desayuno tenemos el vaso de leche y los comedores populares. Entonces, como no gastamos, ya nos alcanza pues para comprar nuestras cositas. Entonces, Dios mío, que está bien que la gente tenga sus cosas. Pero digo, entonces toda la clase media, que somos el 30% de la población, Chemita, subsidiamos. Subsidia, claro, subsidiamos. Pero el subsidio también hace daño a la gente porque la gente no se va a Una desarrollar. droga, maldita. Exacto, mira cómo está Argentina. Una droga terrible. Ahora, hay subsidios que yo creo hay que hacer puntualmente. Y por Por tiempo. ejemplo, hoy día, con la crisis alimentaria. Así es. La crisis alimentaria, el Con los Estado, frijoles no nos metamos. el De Estado acuerdo. tiene que subsidiar a las familias que... Lo que pasa es que no sabemos quiénes son o ponemos a familias equivocadas. Es que no hay un registro, no hay una, Ponemos no hay a una- nuestra familia. no hay un registro, personas que reciben Pero, doble, pero triple. en general el subsidio es una droga. Claro, es una heroína, además el es una subsidio debe heroína. ser limitado Sí, para que la gente pueda superarse también. claro, No decirle, ¿te voy a subsidiar? Sí, 10 años ya. sí, claro. Wow. 10 años, en 10 años Ya. menos. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que en un país informal como el nuestro, Sí, 70% informalidad. claro, El 30% somos los que siempre pagamos impuestos. sí. Y el político populista lo que hace es regalar la plata de con subsidios, ¿no? Y endeudarse, ¿no? O sea, el Perú se está endeudando más todavía. Oh. Creo que ayer se han aprobado 45.000 millones de endeudamiento público externo nuevamente. Suman a los endeudamiento que hubo durante la pandemia, y a ello agrégale los 30.000 millones que debemos de deuda históricamente. Entonces, ¿qué pasa? El gobernante administra la pobreza en base al subsidio, que también es dañino. La gente se acostumbra a que le regalen plata. Que no pagar, no esforzarse, y los países no crecen. Yo ayer hablaba con una persona y le decía, mira, el Perú no ha tenido bomba atómica. Y mira cómo está Japón. En el Perú no ha tenido guerras mundiales, ¿ah? Sí. Y mira cómo está Europa. ¿Y por qué nosotros no podemos? ¿Qué pasa? Nos gusta que nos compadezcan, echarle la culpa a otros siempre de No. nuestra propia responsabilidad. Es un deporte fantástico, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema, ahora lo de la invasión rusa aguanta todo, pues. Sí, a todas las, Punto, ese es el cajón del desastre, ¿no? Claro, es una invasión rusa, esto justifica cualquier barbaridad del gobierno, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué ocurre cuando hay decisiones que el Congreso tiene que tomar, pero que quizá no las toma por defender intereses personalísimos de los señores congresistas? Lo estamos viendo ahora. ¿Cómo notas tú si hay un X en el Congreso que se quiere quedar a toda costa y que, porque si no ese plato ya no lo va a poder repetir? ¿Se nota eso? Se nota porque muchas personas dan un salto cuantitativo de lo que ganaban antes de ser congresistas de lo que ganan. Yo te voy a contar una anécdota, ¿no? En los años 90, con don Carlos Torres, y Torres Lara, que era presidente, él me decía, Pepito, es injusto de que los parlamentarios en edad de jubilación vengan de la calle Ponte ganando 3.000, y como llegan a ser congresistas y justamente coincide con la edad de jubilarse, su edad de su sueldo de pensión va a ser grandazo porque fue el último sueldo que recibieron. Entonces no es justo, me dijo, que después de haber ganado de tan poco, den el gran salto y su pensión eterna sea gigante por haber sido congresistas. Entonces me dice, tenemos que encontrar una fórmula por la cual esa persona pueda contabilizar sus años de servicio, pero no llevarse la pensión de congresista. Y lo consiguió, mira. Mira esa visión que se tuvo en ese momento, ¿no?
Porque hay mucha gente que quiere quedarse ahí por razones de pensión. Voy a tomar un poquito de agua porque me pica la garganta. Y además hay toda una serie de adherencias al cargo, ¿no? Aparte del sueldo, una serie de oropeles. Y Chemita, por eso es que el Congreso tiene que encontrar su fórmula de oxigenarse, no esperar 5 años para cambiar. De acuerdo. El Congreso tiene que cambiar por tercios o mitades cada 2 años y medio, cada 3 años. Que el congresista sienta que la población lo puede evaluar a los 2 años, 3 años, no a los 5 años. Porque el horizonte de 5 años te da licencias es demasiado. para muchas cosas. Eres intocable. Correcto. Entonces ahí es donde volvemos al principio de nuestra linda charla, querido Chema, en que algunos congresistas o políticos en general se sienten que Dios les ha hablado, les ha tocado. Ellos son personas que sienten que no van al baño, que no transpiran, que no hacen pipí ni popó. Y realmente son tan humanos como cualquiera de nosotros. ¿No? Qué buena gente eres, como el adjetivo humano es muy generoso en tu parte. Pero es cierto. Eso no se cree en Moisés, ¿no? Claro. He bajado del monte con las tablas de la ley. Y me ha hablado Dios y se encendió la... No, y no es así. El político tiene que entender que es uno más. Y que esos 5 años, hoy por hoy, con el tema de las redes sociales, que ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? La comunicación en tiempo real, hace que la clase política se deslegitime y las instituciones también. Por eso que las sociedades ya no pueden esperar 5 años para cambiar autoridades. Es verdad, los plazos evidentemente no se pueden. Hay que hacer esa reforma de todas maneras, yo creo. De todas maneras. Y bueno, el asunto, ¿tú crees que se puede hacer una reforma rápidamente en la hipótesis de que cambie el escenario, de que se cambie el presidente, etcétera, por renuncia, por las razones que sea? ¿Se podrán hacer también estas reformas? Mira, los plazos que establece la Constitución, porque son reformas constitucionales, Sí. Si bien es cierto, ya se acortaron. Sí. Antes eran las 2 primeras legislaturas. O sea, había que esperar una legislatura 1 año después, hacer ratificar la reforma. Ahora no. Son en 2 legislaturas continuas. Se ha achicado. Yo creo que si hay voluntad política en el Congreso, se puede hacer. Se puede hacer. Y evitar el diagnóstico ya, porque hay miles de... Ya el diagnóstico está hecho pues 1000 veces. Claro. Tenemos tomos de diagnósticos, ¿no? Claro. Y ya sabemos cuál es la solución a las cosas. Claro. Hay que tomar decisiones de forma rápida. Claro. Hay jóvenes parlamentarios que yo me enorgullece de conocerlos y ver que están en la política, que tienen conceptos bien claros sobre el tema de las reformas para hacer mejor el sistema parlamentario, ¿no? La bicameralidad, el tema de poder reelegir a la gente. Eso es muy importante porque estamos pagando las consecuencias de la lógico, ¿no? Entonces, renovar el Congreso por tercios o mitades, el voto libre, ¿no? Sí. No, en realidad la democracia es sinónimo de libertad. Y mira, el voto que da origen a todo, ¿no? Te obligan a votar. Coactivo, una democracia coactiva. Claro. Porque si no votas no puedes firmar, no puedes cobrar, no los bancos gastar, no te puedes dar un cheque, nada. O sea, va a estudiar. No, es como tener una pistola en la cabeza, ¿no? Y debe ser el voto libre. O sea, hay muchas reformas políticas que tienen que estar acorde con el mundo en que vivimos, ¿no? Es un mundo más abierto, transparente, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos. Veremos qué pasa porque esto ya no va para más. Hemos llegado a una situación límite. Sí, una situación límite. Creo que tiene que reaccionar la población la gente y expresarse. Tiene que expresarse. Si no, pues Dios nos juega confesados. Sí, la verdad que sí. Estamos en un momento de degradación del Estado espantoso. José Chevajo, te agradezco mucho tu visita, hermano. Chemita, yo estoy feliz que me invites. Y yo también muy agradecido por compartir este espacio contigo y haber transmitido nuestras inquietudes y pensamientos a la población y a tus miles de seguidores. José Chevajo, señoras y señores. Analex Rivera está por el... En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj.
Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real, tiempo Replay.